Bienvenidos a todos, esperando se encuentren muy bien, esperando que esta Navidad y este fin de año nos haya llenado de mucha alegría a pesar del tiempo en el que estamos nosotros viviendo con esta nueva normalidad, ¿sí? Esperando que todo esto sea excelente de aquí en Listo, muchas adelante, que este gracias. Sí, 2021 de parte del equipo quienes conformamos la plataforma NextMinet sea muy fructífero, ¿sí? Para todos, para todos. Si me ayudan, por favor, vamos a ver si interactuamos un poquito, a ver de dónde nos están escribiendo. Yo sé que estamos algunos de aquí de Ecuador, otros están del extranjero. Listo, ok. Bien, entonces vamos a iniciar con con un pequeño taller, con una pequeña charla, a aprender un poquito más sobre estas normas APA. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque actualmente recuerde que para este periodo 2020-2021, Costa y la región de Galápagos tiene que realizar un proyecto de grado, ¿sí? Que va a reemplazar al examen ser bachiller. Y para ello, dentro de la estructura o dentro de la guía de redacción del proyecto de grado está que se debe utilizar las normas APA. Muchas de las veces no conocemos qué es una norma APA, no sabemos qué es citar, aunque sí lo hemos observado, pero en sí no sabemos qué es citar. ¿Sí? Entonces, para eso, con esto iniciamos este pequeño taller sobre normas APA séptima edición, aprendiendo cómo citar, es lo que lo vamos a conocer el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar con una pequeña reflexión, ¿sí? Vamos a iniciar con una pequeña reflexión. Aquí observamos un gigante. Sobre el gigante hay una persona con binoculares, ¿sí? Entonces, vamos aquí a hablar sobre un pensamiento que lo tiene Sir Isaac Newton. Nos dice lo siguiente. Si he podido ver más lejos que los demás, ha sido porque me he subido a los hombros de los gigantes. ¿Sí? Les repito esa frase que nos dice Isaac Newton. Si he podido ver más lejos que los demás, ha sido porque me he subido a los hombros de los gigantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que somos ahora es por amigos, por libros que hemos leído, es lo que somos ahora, ¿sí? Dónde estamos ahora, ya sea como docente universitario, como cofundador de esta empresa Nextme, como amigo de grandes personas o grandes catedráticos de Ambato, de Quito, a nivel nacional e internacional, es por esto, por estos grandes gigantes que han escrito libros, que son maestros, maestros que nos han tenido en nuestras vidas, que nos han enseñado, ¿sí? Ya sea desde temprana edad. Hay que ser muy agradecidos, nos dice Sir Isaac Newton, por la herencia que tenemos, ¿sí? Sí, Isaac Newton, a pesar de que él crea esta frase y lo dice y lo repito, si he podido ver más lejos que los demás, ha sido porque me he subido a los hombros de los gigantes, ¿sí? Él se convirtió en un gigante, recuerden que es un físico, teólogo, matemático inglés, ¿sí? Que estamos para convertirnos en gigantes, nos dice él, en referentes para nuestras nuevas generaciones, poder marcar esa generación, que ellos puedan contar que entre los grandes gigantes estamos también nosotros, de que nosotros marcamos su vida, ¿sí? De que nosotros estamos dentro de su formación, ¿sí? Aquí con esta reflexión, pues tú eres más de lo que piensas, ¿sí? Tenemos que hacer la diferencia, podemos hacer en realidad la diferencia, ¿sí? Entonces, con esta pequeña reflexión, pues vamos a adentrarnos a la parte de cita. ¿Qué es una cita? ¿Sí? ¿Qué es una cita? Entonces, una cita que ya nosotros lo hemos observado muchas de las veces, estas citas, ya sea en una Biblia o en un libro o en un artículo de revista, ¿sí? Entonces, una cita es la mención de un texto, es la mención de un texto, una idea o frase de otros autores. ¿Por qué es importante citar? Aquí viene la parte de importante citar, porque nos dicen que dentro de este proyecto de grado tenemos que realizar citas. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a mencionar, va a leer un texto, va a leer un libro, va a leer una revista, ¿sí? Y esa frase ya sea la va a parafrasear o la va a citar de manera textual, que lo vamos a ver más adelante. Esto lo manejamos mucho en las universidades. Las evaluaciones universitarias a distintos, ¿sí? Artículos, revistas, profesores, universidades se basan principalmente en las citas. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay premios científicos de acuerdo a las citas de los trabajos. Hay el conocido JCR, que Journal Citation Report,
¿sí? Que es donde están obviamente las personas o los investigadores, ¿sí? Que tienen un alto índice de citas. Entonces hay muchos premios científicos que se lanzan a nivel internacional. Las universidades se evalúan por trabajo de investigación y citas. Esto quiere decir que artículos se evalúan según las citas recibidas. ¿Sí? Las revistas se evalúan según las citas recibidas en un periodo de tiempo. Esto se conoce como el factor impacto. Los autores se evalúan por su producción y las citas que éstas reciben. Aquí se conoce como el índice H. Estos son términos que nosotros los manejamos a nivel universitario, pero se lo damos a conocer a ustedes, docentes de primaria, secundaria, sí, que están adentrándose a la investigación, porque todos somos investigadores. Alguien, el que diga que no es investigador, pues lamentablemente no ha leído un libro o no se empapa diariamente, ¿no? Entonces, universidades se evalúan por la producción, la calidad de las revistas donde se publica, según el factor impacto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Las citas son el material, ¿sí? De las que se nutren los indicadores de impacto, ¿sí? Esto que mostramos en este momento es Google académico, ¿no? O alguien dijo Google Scholar, ¿sí? Entonces, este es Google académico. Cuando usted realiza una búsqueda, porque en el momento de que me digan a mí, a ver, Jorge, usted tiene que hacer su trabajo de investigación, muy bien, tiene que buscar sobre algunos temas que están declarados dentro del proyecto que ustedes tienen. Sí, como por ejemplo, déjeme ver si lo puedo visualizar aquí. Si soy del bachillerato en ciencias, yo tengo, por ejemplo, un tema, un macro tema que están declarados por el Ministerio de Educación, que es información sobre el COVID-19 o la convivencia o ideas que cambiaron el mundo, la democracia, etcétera. Y si soy bachillerato técnico, yo puedo obviamente irme por figuras o competencias profesionales, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo en informática, voy a buscar alguna solución o algún tema que se base en desarrollo de aplicaciones móviles, se me ocurre en este momento, ¿sí? Pero esos serían los temas, ¿no? Entonces, cuando accedo a Google Académico, yo realizo una búsqueda, y esto quiero que me presten mucha atención, ¿sí? Aquí las búsquedas se van a citar o las citas son el principal criterio de calidad que utiliza Google. Sí, es el principal criterio de calidad que utiliza Google. Esto quiere decir que las citas van en orden, llámese cronológico y de igual manera por el número de citados o relevancia. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí sobre el Freud, tenemos una cita de 20.000. Este documento de aquí se ha citado 20.134. El siguiente se ha citado 3.860 y el siguiente 3.978. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo así si este tiene menos, está en la parte superior? Ok, aquí se basa también la parte de relevancia, el año, ¿sí? El año, por ejemplo, aquí está el 2015 y aquí está 1999. Y por el número de citas, que la diferencia que puede ser menos de 100, obviamente tiene para colocarse a 3 ensayos para una teoría sexual como en segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar. Entonces, esto quiere decir que las personas, mientras citen bien en sus trabajos, o sea, puedan citar correctamente en sus trabajos, van a colocarse o se va a ir sumando este pequeño contador que se tiene, ¿sí? De citas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la ética de la citación, estamos hablando de plagio, estamos hablando de honestidad, estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de transparencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hablamos de un tema que se conoce como plagio. Muchas de las veces estamos educados, llámese así, porque no nos corrigieron, ¿sí? No nos corrigieron, ¿sí? Que el copiar texto tal cual o de manera textual, ¿sí? De un lugar de internet a mi trabajo, ya sea mi trabajo, mi deber que me enviaron en el segundo de bachillerato, en primero de bachillerato, noveno, ¿sí? De manera textual puede ser un plagio porque no es suyo. Usted le colocó un nombre ahí, le colocó Jorge Armijos, ¿sí? Y eso presentó usted como deber, pero eso en sí es un plagio. ¿Por qué? Porque no está nombrando al autor que realizó ese texto, que realizó ese artículo. Entonces, ha habido muchos casos de tesis, de maestrías, tesis de universidades, tesis doctorales, ¿sí? Que se han demostrado luego que han sido plagios, ¿sí? Que han sido plagios. Entonces, ¿qué ha sucedido? Obviamente,
muchas de las veces renuncias de cargos que han tenido, ya sea públicos o privados, y también en lo que son el quitarles el título a las personas quienes realizaron estas tesis, ¿sí? Que son dueños, entre comillas, de esta tesis, de esta información que se tiene dentro de una publicación, ¿no? Por lo tanto, en lugar de atribuirte, pues un conocimiento que no es tuyo, mejor atribuye el esfuerzo a la persona, a la obtención y uso de información de su trabajo, ¿sí? Uso de información en su trabajo. Muy importante esta parte de poder trabajar también el docente, poder empaparse de algunos programas de coincidencia que puede el docente trabajar, porque puede ser muy fácil el decir, mi estudiante me trajo una tarea, yo le pedí un resumen, le pedí un trabajo de investigación y él lo que hizo es copiar y pegar, ¿sí? Y él lo que hizo es copiar y pegar. Entonces, el docente muy fácil obviamente puede decir, sí lo leí, está correcto, pero no lo pasamos con algún programa de plagio que lo podemos encontrar en muchos de los casos libres en Internet, ¿sí? Ok, entonces este es una sugerencia que lo podemos nosotros optar como docentes y no tengo muy claro en realidad dentro del Ministerio de Educación si los programas o los proyectos de grado van a pasar por algún sistema de plagio, ¿sí? Porque no está muy claro, ¿sí? En las universidades sí tenemos nosotros algunos sistemas de plagio que nos ayudan obviamente a verificar los trabajos, ya sea como un trabajo, una actividad diaria que la podamos realizar, ¿sí? Ok, entonces vamos a adentrarnos ahora a la parte de los estilos por área, ¿sí? Ustedes hablaron o nos dicen, usted está hablando sobre los estilos de normas APA, sí, pero yo he escuchado otro tipo de estilos, correcto. Existen algunos estilos, sí, es más, hay estilos que combinan a las normas APA, sí, con otras normas, pero ya son obviamente organizaciones quienes crean ese tipo de estilos. Entonces, al iniciar un trabajo académico de investigación, sí, es muy importante elegir cuál es el estilo bibliográfico o apropiado del área de conocimiento o la revista que se va a publicar. En este caso, el trabajo. Si es un trabajo de grado del Ministerio de Educación, estudiantes de tercero de bachillerato, recuerden que es APA, ¿no? Es las normas APA. Sin embargo, yo les traigo aquí algunos otros estilos como para poder escuchar, ¿sí? Sobre APA, sobre el estilo de Chicago, sobre el estilo MLA, sobre la UNE, sobre el Vancouver, que también conocidos como las triple E, que son otros estilos que también se manejan. Ahora, estos estilos, todo depende, sí, de la revista que yo quiera trabajar. Por ejemplo, si estamos hablando nosotros de algo, tengo un documento de arquitectura y me piden, obviamente, sobre esto tengo que hacerlo sobre un estilo Chicago, porque la organización opta este estilo, crea este estilo. Lo mismo, si quiero para APA, yo lo trabajo para psicología, para ciencias sociales. Es más, es tan bueno o están mejor, tan seleccionado las normas APA que hasta en educación en sí global, o sea, decirlo en general, educación se utiliza las normas APA, ¿sí? Se utiliza las normas APA. Entonces, si es algo multidisciplinario, yo utilizo una norma UNE. ¿Sí? Si es algo de literatura, lingüística, humanidades, también me pueden pedir una MLA. ¿Sí? Si es algo de ciencias de la salud, biomedicina, ¿sí? Algo de biomedicina, van a pedir Vancouver. Pero esto en sí es la solicitud si nosotros queremos adentrarnos a la parte de investigación y la investigación que nosotros hacemos, recuerde que la única forma para decir he terminado con mi investigación es publicarla, ¿no? Es publicarla. Y es más, no se queda hasta ahí porque puede obviamente su investigación seguir, ¿sí? Y puede dar mucho más frutos a la investigación que usted realiza. Entonces, los invito o los invitamos a todos ustedes a que puedan obviamente formar parte o puedan realizar sus investigaciones y puedan empaparse porque ya se está escuchando mucho más de docentes de primaria, de secundaria, que están realizando paper o que están realizando artículos, que están realizando libros. Y eso obviamente es algo muy bueno, es algo muy bueno porque está aportando a la comunidad. En realidad ya no debe hacerse como una tarea que debemos de cumplir, sino como un deber moral el poder publicar nuestras investigaciones.
Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos estilos, entre norma APA, Vancouver, sí? Entonces, la diferencia fundamental, primero, es el uso de las mayúsculas para transcribir los apellidos de autores, por ejemplo, García con mayúscula, Emilio o García, o lo coloco el nombre Emilio, en lugar en que se indica las fechas de publicación, después el autor o después de los datos de publicación. El título de publicación puede ir en cursiva, puede ir subrayado, si se incluye o no fecha de publicación. Esto con lo que estamos recién ahora empapándonos sobre los varios estilos que existen, ¿sí? Estamos hablando sobre varios estilos que existen. Quiere decir que estamos hablando en general. Ahora, si nos introducimos a la norma APA, si nos introducimos a la norma APA, pues la norma APA surge en el seno de la Asociación Americana de Psicólogos. Desde ahí parte de la parte de los psicólogos. Su origen se remota hasta los años 1929, cuando un grupo de investigadores sociales realizó una propuesta para unificar criterios. ¿Sí? Quisieron formar varios criterios y lo que hacen es ubiquemos una norma que nos permitan, obviamente, ser organizados en el momento de citar y nombrar a otros autores, a otros textos. ¿Sí? En la actualidad nos dice que las normas APA son revisadas, perdón, y propuestas por expertos internacionales del campo de psicología, autores, editores. Es más, son utilizadas, lo que les decía anteriormente, en el área de educación, psicología, comunicación, sociología, antropología, ¿sí? Etcétera, un sinnúmero de áreas que es lo que utilizan las normas APA. ¿Sí? Y una norma APA que cubre múltiples aspectos de edición. Si usted, por ejemplo, me dice, bueno, usted está dando un webinar sobre normas APA y usted va a tratar de enseñar todo lo que es norma APA. En realidad, normas APA no es solo citado. Esto quiero que entiendan, ¿sí? No es solo citado. Vamos a hablar aquí de citas, pero no es solo citado. Normas APA es un libro muy completo donde a nosotros nos enseñan desde cómo hacer una portada, cómo crear un resumen, cómo crear una introducción. Nos da muchas recomendaciones, ¿sí? En la parte de citas, de referencias, ¿sí? Entonces una recomendación es que usted se pueda, sí, descargarse su librito, el libro de normas APA, lo puede revisar en normasapa.org, ya, para que pueda leer un poco y empaparse más sobre esto de las normas APA. Pero ¿qué pasa? Que si a mí me dicen que todo mi documento tiene que ser en normas APA, pues aquí hay algunas observaciones que nos dicen, como por ejemplo el papel debe ser blanco, debe ser tamaño carta, en las medidas 8,5 pulgadas, ¿no? Utilizar solo una cara del papel al momento de imprimir, el tipo de letra debe ser Times Roman, o aquí aparece la Current New también, aquí aparece una nueva que es la Courier New, que también lo podemos colocar dentro de nuestros escritos. El tamaño debe ser de 12, ¿sí? Tinta negra, interlineado, doble espacio, la alineación a la izquierda de mi documento, ¿sí? Excepto citas mayores de 40 palabras, ya saben que eso no debe ser a la izquierda, las citas de mayores de 40 palabras que ya vamos a hablar aquí, se las alinean al lado derecho, ¿no? La sangría, pues al inicio de cada párrafo se debe dejar 5 espacios, texto continuo, excepto referencias y anexos. Todo esto que les estoy leyendo, que es posible que usted se le haga un poco cansado, es que eso yo ya lo sé o es nuevo, ¿sí? Lo tiene en un documento, en un manual que se conoce como las normas APA, ¿sí? Séptima edición, ¿ya? Ahora, para hablar un poco más sobre algunos elementos que dentro de mi proyecto de grado, llámese a los estudiantes de tercer año o también estudiantes universitarios o compañeros que quieran realizar algún documento o artículo. Sí, si nos dicen que lo trabajemos en normas APA, hay que tomar en consideración los gráficos que vamos a trabajar, ¿sí? Los gráficos que vamos a trabajar. Si es un gráfico, si es una figura, si es una imagen, recuerden que nosotros lo que hacemos es enumerarlo consecutivamente según su aparición. ¿Qué quiere decir? Si dentro de mi documento aparece un gráfico, a ese le vamos a colocar, debajo del gráfico le vamos a colocar como figura 1. En muchos de los casos, bueno, me aparece a mí, porque me van a preguntar, pero en Word me aparece como ilustración, listo, como ilustración 1, ¿sí? Y la palabra figura 1 debe escribírsela en cursiva, después un punto, y ahí normal usted va a escribir representación o el nombre del gráfico, ¿sí? El nombre del gráfico sin cursiva, ¿sí? Entonces el título de la imagen, el título de imagen del gráfico debe ir debajo de la gráfica, ¿sí? Esto para lo que son los gráficos. Ahora,
Para lo que son las tablas, porque también aparecen tablas que nosotros podemos manejarlas. Recuerde que yo tengo una tabla y tengo un gráfico, puede ser un gráfico estadístico también, ¿sí? Esto tengo que tomar en consideración que el título con número consecutivo es igual, tiene que ir si es la primera tabla que aparece, si es la segunda tabla que aparece, en este caso es la cuarta tabla que aparece, yo tengo que colocarle como tabla 4 y le coloco obviamente el nombre de esta tabla. Algo importante aquí es que las tablas deben ser simples, muy simples las tablas como ustedes lo observan aquí, muy simples, ¿sí? Quiere decir que debe evitar dibujar las columnas, me dice, ¿no? Que deben obviamente evitar dibujar las columnas que ustedes observan aquí, ¿no? Quiere decir, si la tabla no es propia, se debe citar en la nota del pie, quiere decir que en la parte de abajo sí yo tengo que colocar la letra 10 y obviamente nota en itálica, quiere decir en cursiva, nota, y yo aquí puedo ubicar si este gráfico no es mío, es gráfico que lo utilicé de otro trabajo, yo aquí tendría que colocar el texto, ¿sí? El texto o la cita o citarla a ese autor, ¿ya? Y si no, pues debajo del cuadro tabla se escribe la nota, esta consiste en agregar el título de esta tabla, ¿sí? El título de esta tabla. Esto para lo que son las tablas. Ahora, para lo que son las citas en APA están conformadas con lo siguiente. Estas son las partes que debe contener una cita, ¿sí? Debe contener una cita. Las citas deben estar entre paréntesis, no entre corchetes, no entre llaves, entre paréntesis deben ser las citas. Y aquí se debe de considerar tres aspectos muy importantes. ¿Cuáles son? Primero, que va a comenzar obviamente con el apellido del autor, ¿sí? El apellido del autor, el año de publicación y la página, ¿sí? Entonces, estos tres elementos consta, obviamente, una cita, consta de un apellido, consta de un año y consta de página. Entonces, de esta forma tengo mi cita. Ahora, no siempre se debe poner la página. Esto es una aclaración. Ya por ahí me estaban diciendo, profe, no siempre. Y obviamente no siempre debe obviamente de colocar una página. Correcto, no siempre se debe colocar una página. ¿Por qué? Cuando la cita es textual, se debe colocar la página. ¿Por qué? Esto me indica a mí, por ejemplo, ECO en el 2019, ¿sí? En la página 84 es la cita textual que está extrayendo. Esto lo que hace es, cuando yo vaya a la referencia que está en la parte inferior, cuando yo vaya a la referencia, yo voy a revisar esa cita y voy a ver que si es un libro, si es una revista, si es un artículo, ¿sí? Y esto me va a dar para yo poder adentrarme y decir, voy a revisar ese libro porque lo veo que es muy bueno esta lectura que estoy haciendo, ¿sí? Y poder adentrarme en esta lectura que está aquí, ¿sí? Entonces, eso me indica obviamente o les indica a los lectores que usted puede revisar en ese lugar, ¿sí? En ese lugar. Ahora, cuando se cita una idea sostenida, quiere decir que un parafraseo, o en este caso, bueno, cuando yo quiero colocar varias ideas de un artículo, de un libro, no es necesario colocar la página porque estoy extrayendo de varios. Colocar la página, solo en esos casos, ¿sí? En esos casos. Bien. Yo les estoy mostrando en este momento la cita en APA, no necesita repetir información, aparece en el texto. Aquí tengo el texto fluido, desde el más fluido hasta el texto menos fluido, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que hay unas formas de manejarnos con estas normas APA, ¿sí? Es una forma de manejarnos con estas normas APA. Por ejemplo, estamos viendo la primera cita, este es una frase que nos dice, la belleza y la fealdad son contraposiciones de la estética como la bondad y la maldad lo son de la estética, ¿sí? Entonces, como lo veo aquí, que está sin comillas, porque ya vamos a ver más adelante qué quiere decir una comilla y qué quiere decir cuando está sin comillas. Este es un parafraseo. Sí, este es un parafraseo, lo estoy ocupando sin comillas, ¿sí? Y aquí está la cita. Donde quiero que ustedes observen es esta cita de aquí. En este momento les estoy mostrando el primer párrafo donde estoy ocupando una cita, ¿sí? Aquí está apellido, año y página. Apellido, año y página, tal cual, ¿sí? Tal cual. Ahora, podemos hacer otra forma de citar, ¿sí? Sin incumplir la norma, es la siguiente. Nos dice Humberto en el segundo párrafo, observe por favor, en el segundo párrafo nos dice Humberto Eco
que la belleza y la fealdad son contraposiciones de la estética como la bondad y la maldad lo son de la estética. Nos da el año y nos da la página, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? Pero ustedes me dirán, ¿y el autor dónde está? ¿El apellido? Ok, correcto. En el párrafo yo ya lo estoy colocando. Le estoy colocando, nos dice Humberto Eco, les estoy diciendo que ese autor nos está diciendo que la belleza y la fealdad, todo el párrafo seguido, igual al el primer párrafo, pero ya con otro modelo de citado, que también es válido, ¿sí? Esto también es válido. Ahora, el tercer párrafo, en cambio, ya va sumando un poco más la parte del texto, ¿no? Más texto. Nos decía, sí, nos decía, en el 2007, Humberto Eco, que la belleza y la fealdad, ¿sí? Son contraposiciones de la estética como la bondad y la maldad lo son, no lo son de la estética, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos observando la página. ¿Y qué pasó con el año y qué pasó con el apellido del autor? Correcto, aquí está. Tengo el año y tengo el apellido del autor. Lo estoy nombrando dentro de mi párrafo. Entonces, esta es otra cita válida también, ¿sí? Y la última cita que la estoy mostrando en este momento, ¿sí? Nos decía en el año 2007 Humberto Eco en la página 15 de su obra sobre la fealdad, que la belleza y la fealdad son contraposiciones de la estética como la bondad y la maldad lo son de la ética. Entonces aquí, como ustedes observan, aquí tengo el año, lo estoy citando obviamente al apellido y también estoy citando la página, ¿sí? Entonces, estas cuatro formas obviamente son válidas. Sin embargo, usted revisa, ¿sí? Demasiado texto que colocar. Para ello, yo recomiendo o recomendamos utilizar estas dos primeras, ¿sí? Estos dos primeros modelos de citas, modelos de citados, ¿sí? Esos dos primeros, obviamente, porque son cortos, ¿sí? Porque puedo realizarlo de una forma rápida, ¿sí? Y no tengo que yo crear un texto como el tercero y el cuarto, ¿sí? Entonces, esta es una recomendación dentro de estas normas AP. Ahora, cuando vemos la parte de la cita según el objeto, a ver, bueno, las citas, yo he escuchado que las citas se dividen en dos. ¿Cuáles son? Muy bien, ideas parafraseadas o lo que se conoce como el parafraseo. Y también las citas textuales o las citas de ideas o las citas de obra, ¿no? Entonces aquí están las dos para que usted pueda reconocerlas, ¿sí? Para que también pueda conocerlas si es que no ha trabajado. Las ideas parafraseadas, recuerden que esto tenemos una idea aquí. Al comienzo la universidad era una institución eminentemente eclesiástica, nos dice aquí, y el apellido aquí está, obviamente cumpliendo con la norma. Estoy cumpliendo con la norma Harris, que es el apellido, el año, y también está aquí la página, ¿sí? Año, apellido, perdón, apellido, año, ¿sí? Y la página, aquí está. Entonces, esta es una cita parafraseada, quiere decir que estamos dando una idea, estamos leyendo el texto del autor y estamos dando una idea propia. Sin embargo, no estamos quitando, ¿sí? No estamos quitando de que el autor es Harris. El autor no soy yo, el autor es Harris, porque él, leyendo su libro, leyendo su revista, leyendo su artículo, es que yo obtuve esta información de aquí. Ahora, las citas textuales, en cambio, son tal cual son copias del documento, ¿sí? Como lo que observamos en este momento, pero aquí viene una observación. Por eso es fácil reconocer entre si es una idea parafraseada o es una cita textual. ¿Por qué? Porque las citas textuales, cuando usted lee un artículo, un libro, ¿ya? Van entre comillas. Quiere decir, el origen de la universidad se remota a la época medieval, cuando era primordialmente una organización eclesiástica. Harris 2008, en página 87. ¿Sí? Entonces, aquí si usted observa aquí, obviamente tenemos dos puntos de vista o dos tipos de cita. La una es textual y la otra es una cita parafraseada o un parafraseo, ¿sí? Un parafraseo. Ahora, según el tamaño de la cita, ya estamos revisando, a ver, recuerden, estamos revisando según el objeto de la cita. Se dividen en parafraseos, ¿sí? Y citas textuales. Ahora, según el tamaño de la cita, hay ciertas observaciones que nos dice las normas APA. ¿Cuáles son esas? Nos dice que según el tamaño de la cita, hasta 3 líneas de mi documento, hasta 3 líneas, quiere decir hasta 40 palabras, se debe de colocar dentro del mismo párrafo,
¿sí? Entre comillas, cuando es una cita textual, ¿no? Entre comillas debo colocarlas yo, como lo que observamos aquí en este momento, lo voy a rayar para que usted lo observe, si tal vez no se percata, pero aquí tengo, de aquí a acá, tengo una cita. ¿Sí? Tengo una cita textual que no llega a 40 palabras y tampoco se pasa de 3 líneas, tiene 3 líneas. Y aquí está, obviamente, autores, hay varios autores aquí que ya vamos a ver también cómo colocar varios autores y cuál es el cambio que tiene en esta nueva norma APA séptima edición. En la parte de abajo también tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? Las tesis doctorales son buenos espejos que se reflejan las líneas y tendencias de científicas de la universidad. Aquí está. Ya, entonces aquí tengo 2 líneas, no pasa las 40 palabras, es una cita textual, ¿sí? Una cita textual porque tiene también comillas, tiene comillas, ¿sí? Entonces es una cita textual, correcto, ¿sí? Entonces esta es según el tamaño. Repetimos, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Según el objeto, las citas hay para los parafraseos y las citas textuales. Según el tamaño, yo puedo obviamente trabajar hasta 3 líneas de 40 palabras y puedo obviamente colocarlos entre comillas en el mismo párrafo, ¿sí? Dentro de un párrafo. Ahora, según el tamaño también de la cita, cuando son más de 3 líneas, un máximo de 40 palabras, esto se debe de colocar en un párrafo aparte, ¿sí? Se debe colocar un párrafo aparte, con sangría y un formato especial que nos dice las normas APA, ¿sí? Con tabulaciones, nos dice las normas APA. Ahora, aquí en este caso, recuerden que se eliminan las comillas, solo en este caso, pero yo tengo que identificar que al momento de que tiene tabulación, ¿sí? Tabulación, este párrafo que está aquí, que es grande, que llega hasta 500 palabras, obviamente es una cita textual, ¿sí? Que yo la estoy manejando, una cita textual, en este caso, ¿sí? Una cita textual. Bien, ahora, pasemos a algo nuevo, por ejemplo, los números de autores, ¿sí? Cuando yo trabajo con o leo un artículo, ¿sí? Y dentro de este artículo trabajo o si quiero citar autores, ya sea más de uno, pues aquí yo lo diferencio por los apellidos y digo Delgado y Repiso, 2012, que viene a ser el año. Obviamente aquí es posible de que no tenga la página. ¿Por qué? Porque esta cita es un parafraseo de varias ideas, puede ser el caso, ¿no? Cuando tenemos de 3 a 5, cuando tenemos de 3 a 5 en cambio, cuando son 2 autores les decía que los apellidos van por separado, ¿no? O sea, Delgado y, y Repiso. Puedo decir Armijos y, qué sé yo, Ushov, un ejemplo, ¿no? Entonces, esos serían los apellidos. Ahora, cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citen los textos, esto es que se maneja dentro de las normas y una recomendación muy grande, es que cuando tenemos más de 3, tenemos de 3 a 5 autores, ¿sí? Yo la primera vez lo cito a todos los autores, quiere decir, yo coloco los nombres, los apellidos de todos los autores. Y a partir la segunda cita, porque me gustó este libro, me gustó esta revista y tiene muchas más ideas y la quiero citar más abajo de mi investigación, yo ya puedo utilizar la palabra et al, que quiere decir et ali, ¿no? Que quiere decir y otros, como la palabra que ustedes observan en este momento aquí, ¿no? Déjenme hacerles un pequeño zoom. ¿Sí? Entonces, cuando son de 3 a 5 autores, ¿yo qué es lo que hago? Pues la primera vez cito a coloco todos los apellidos y el año. A partir de la segunda cita, yo aquí tengo que colocar esta palabrita que está aquí, que es un latín, es una abreviatura de y otros, ¿sí? Entonces yo puedo colocar esta parte de aquí, ¿sí? Puedo colocar el primer apellido, sí, y después colocar ETAL, que quiere decir obviamente y otros, y punto, y la coma obviamente que va a diferenciar entre el apellido y va a diferenciar el año. Ok, bien. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? ¿Sí? ¿Preguntas tal vez? Bueno, aquí Adrián nos va a ayudar. Ali nos decía, bueno, ¿y este taller podemos recibir algún certificado de asistencia? Correcto, usted va a recibir un certificado de asistencia. Eso no vamos a perder la costumbre de poder enviar, ¿sí? Ahí está justamente en Facebook, pueden registrarse ustedes, ¿sí? Si desean recibir el certificado de asistencia a este evento, ¿ya? Ok, seguimos entonces.
Algo muy importante en todo esto, pues todo y solo lo que se cita en el texto debe aparecer en la bibliografía. Si no se cita, pues no debe aparecer en bibliografía. Alguien dijo, es que en el trabajo de grado que nos están a nosotros solicitando, ¿sí? Coloqué algunas bibliografías, muchas bibliografías coloqué 10 y arriba nada más hay 5 citas, entonces eso no debe ser porque es falso en realidad. Si en el trabajo de grados o en el trabajo de titulación les dicen que tienen que colocar, obviamente, como mínimo, porque hay ciertas revistas que le piden como mínimo 10 citas, como mínimo 5 citas. Entonces, esas citas deben estar abajo, ¿sí? Dentro de referencias, dentro de la bibliografía, y no puedo yo colocar más bibliografías si es que no he citado, algo que obviamente no está bien y puede ser un trabajo devuelto. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cada referencia debe tener en el texto al menos una cita, es lo que nosotros estamos, bueno, lo que estoy explicando. Si has leído otras obras, crees que te han ayudado en escribir, pero no las cites, no debes incluir en las bibliografías. Te han ayudado, pero no las incluyo, ¿sí? Dentro de la bibliografía, ¿ya? Prácticamente cada tipología documental o cada lugar, ya sea un libro, un capítulo de libro, contribuciones de congreso, artículos de revista, página web, tesis doctoral, noticias en prensa, leyes, ¿sí? Imágenes, películas, mapas, programas informáticos, artículos de enciclopedia, documentos de trabajo. Actualmente con las normas APA, séptima edición, sí, tenemos ya las redes sociales también se incluyen aquí dentro de los trabajos de investigación, ¿sí? Redes sociales que yo puedo citar también de alguna información que se ha publicado, ¿sí? Que ha publicado alguna empresa, algún autor, algún investigador que se pueda obviamente trabajar. Sí, entonces, cuando hablamos nosotros de artículos de revistas, tenemos aquí un ejemplo, sería una, eh, una, una bibliografía, ¿sí? Una referencia, en este caso una referencia. Si, por ejemplo, esta es la forma de trabajar con artículos de revista. Obviamente, voy a hablar en este momento de los dos trabajos o de los dos lugares. O lugares documentales que más utilizamos, que son los libros y artículos de revista. Y algo que me estaba olvidando de decirles a ustedes o de recomendarles, voy a retroceder un poquito nada más, ¿sí? Algo que me olvidaba de recomendarles es esta parte de aquí. Alguien dijo, es que de la información que quiero yo revisar, hay muchos archivos sobre ese tema de COVID. Hay demasiados archivos que hay en Internet sobre el 2020, 2019, donde ya se esperaba bueno, alguna enfermedad como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, entonces, lo que podemos hacer como investigadores o lo que podemos hacer como personas que queremos adentrarnos a este ámbito de investigación o estudiantes de tercer año de bachillerato, es que podamos leer, porque no vamos a poder leer. Aquí va a salirme 1.600.000 resultados. Entonces, yo no voy a poder leer el 1.600.000 resultados. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que si nosotros ocupamos o trabajamos, por ejemplo, con Google Académico, que es una de las bibliotecas que más le estamos trabajando, como un buscador, perdón, que lo estamos trabajando, ¿sí? Es poder ver cuáles son los artículos que más se citan. ¿Sí? Y esos artículos que más necesitan, poderlos leer. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay mucha gente que ya ha leído esta revista, este artículo, este libro, ya lo ha leído, ¿sí? Lo ha leído y lo ha citado porque le parece muy interesante. Entonces, a eso es donde nosotros tenemos que ir a leerlo, porque recuerden que investigación es leer, ¿no es cierto? E investigación es podernos empapar. Entonces, a esos artículos, a esos libros es poder acercarnos. Esa es una recomendación para cuando querramos nosotros cuando tengamos ya nuestro tema de investigación y poder leer información sobre nuestro tema, ¿no?
Lo que les decía es que en este caso, obviamente por el tiempo, en Norma Japa, obviamente, no la vamos a poder, les decía al inicio, para las personas que recién se conectan, bienvenidos, no vamos a poder revisar toda esta información que estoy mostrando, bueno, en este momento, que es o un resumen de 57 hojas, ¿sí? Mostrarlo en un solo taller, en un solo webinar. Sí, sin embargo, estamos dando algunas pautas para que usted lo pueda revisar. Lo invito a que ingrese a Norma Zapa, org, y pueda usted revisar o comprar el libro de Norma Zapa, porque Norma Zapa, recuerden que no es solo citas, Norma Zapa es cómo creo mi investigación, cómo hago un resumen, cómo hago una introducción, cómo cito como referencia, entonces es mucho más, ¿sí? Entonces, pero en este caso vamos a poder hablar sobre cómo es la cita del libro y cómo es la cita de los artículos de revista, ¿sí? Ok, cuando hablamos de artículos de revista, ¿sí? Nos dice dentro de las normas APA que usted debe, que esta es la forma de poder citar. Quiere decir que tengo que tener el apellido, ¿sí? Las iniciales de los nombres, el año, el título del artículo, el nombre de este artículo, el nombre de la revista donde está obviamente este artículo. Obviamente este nombre de la revista debe estar en cursiva. ¿Sí? El volumen, tengo que colocar el número también, el número que también aparece obviamente dentro de las revistas, las páginas donde están, donde yo estoy extrayendo, ¿sí? Y aquí viene una parte que se conoce como DOI, algo que estamos trabajando actualmente o se está estandarizando. Aquí dice DOI si tuviese, sí, porque no todos los artículos tienen DOI. El DOI, que es obviamente el Digital Object Identifier, que quiere decir un identificador único y permanente para publicaciones electrónicas. Alguien dijo, es una URL. No solo es una URL, no la podemos decir como una URL. ¿Por qué? Porque este DOI es el que proporciona información sobre descripción de los objetos digitales, de las revistas. DOI también muchos autores lo conocen como una huella digital que recibe el artículo durante toda su vida. O sea, esto no se va a eliminar. Incluso si la revista, ya sea Science o Natural, cambia su dominio, su nombre, ¿sí? Este link va a estar ahí, o sea, lo puedo yo, se va a mantener. Hay agencias como Conocimiento General, hay agencias de registro como crossref.org que proporciona servicios de citación para editores. Entonces, aquí si usted observa este ejemplo que está aquí, lo observa obviamente apellido, ¿sí? Los apellidos, nombres, aquí hay dos autores, ¿sí? Ahí está el año, está el nombre, el título del artículo, como usted observa, ¿sí? El artículo que es un poco largo, está la parte del nombre de la revista con cursiva, está aquí también el volumen, ¿sí? El volumen es 54, me dice aquí el número 9 que nos aparece, ¿no? Aparecen las páginas de donde se extrae, obviamente desde las 57 a las 68, ¿sí? La parte del DOI, como les decía, si yo le doy clic aquí, yo tengo un enlace para poder revisar el artículo que está aquí. Yo lo puedo revisar. Es posible que muchos DOI no les permitan revisar o muchas revistas no les permitan revisar el artículo completo, porque esto suele pasar, solo publican la parte del resumen, son revistas privativas donde usted tiene que pagar por algún registro. Para poder tener acceso a base de datos. O sea, eso para que tengan un poco más claro que cuando ustedes dicen, este autor solo ha publicado el resumen, no, en realidad lo publicó todo, pero usted nada más tiene acceso al resumen. Y si usted quiere todo el paper completo, tendrá que cancelar alguna suscripción, que suele pasar. ¿Sí? Suele pasar. Si yo les muestro, por ejemplo, nada más como un ejemplo, sí, como un ejemplo, por ejemplo, este es ORCID, sí, lo que les estoy mostrando en este momento es ORCID, es un perfil de investigadores que yo les recomiendo que todos ustedes lo tengan, se lo puedan crear, ORCID. ORCID ORG, es gratis crearse un ORCID, es gratis crearse un ORCID, ¿sí? Es muy gratis crearse un ORCID, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en algunos artículos que están subidos aquí en un perfil que tengo, ¿sí? Yo puedo observar aquí links que se conocen como DOI, son los que les decía las URL, ¿no? Que tienen mucho más que una URL, un enlace en realidad una huella digital, ¿no? Entonces por eso les decía que no le llamemos como nada más como una URL porque es mucho más que eso, es un registro
mundial, es un registro que aquí en adelante se lo va a tener. Esta es una publicación que lo realizamos o se lo realizó conjuntamente con compañeros. Y aquí hay una métrica, por ejemplo, aquí en Springer, hay una métrica que me gusta y lo voy a tomar en consideración, ¿sí? Mauricio Prado, obviamente, como autor principal. Ya, y aquí hay una métrica que nosotros, que no tienen todos las revistas, pero son algo muy importante. Por ejemplo, si yo me voy a métricas, ¿sí? Aquí dice que este artículo han tenido acceso de citaciones, ¿sí? 553 veces, ¿sí? Entonces, aquí también, algo que también mi colega me comunicaba, es que cuando yo también yo también tuiteo, quiere decir que también puedo tuitear este artículo. Aquí hay 21 tweets que se han realizado, ¿sí? 21 tweets que se han realizado. Esto es una publicación que se realizó en Springer, ¿sí? Y también, bueno, aparece aquí un programa que se está utilizando mucho, que se llama Mendeley, ¿sí? Que es gratuito también para que usted lo pueda manejar. Es muy fácil en realidad de poder manejar este de aquí. Y así existen otros, por ejemplo, aquí tengo otro DOI, si usted revisa, ¿sí? Artículo de redes sociales en aplicaciones móviles que dificultan el uso para el uso en adultos. Yo le doy clic en DOI, ¿sí? En el DOI, y lo que va a ir es redireccionar. ¿A dónde? Va a redireccionar hacia el lugar donde está este artículo de aquí. Y aquí, obviamente, si yo quisiera el PDF, yo podría descargarme el PDF para poderlo leer, ¿sí? Para poderlo leer. Sí, el anterior que le estaba mostrando, sí, es un artículo que está en inglés, es un artículo que está en inglés. Muchas de las veces tenemos que traducirlo para poderlo entender, ¿sí? Ok, esto con la parte del DOI para quedar un poco claro con qué es el DOI, ¿no? ¿Qué es el DOI y para qué me sirve el DOI? Bien, en la parte de libros no cambia mucho, no cambia mucho. Sin embargo, es importante conocerlo, que aquí lo que voy a colocar es el apellido, voy a colocar en iniciales los nombres, es el año y es el título del libro en cursiva, la ciudad, en este caso, bueno, editorial, el editorial, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí el libro rojo de las marcas, ¿de dónde fue? Barcelona. Sí, que es la ciudad, es el editorial, ¿no? Penguin Random House. Y aquí hay varias, bueno, libros electrónicos, me permiten para libros inéditos, libros sin autores, con editores, etcétera. Esto es lo que corresponde a lo que son los libros. De igual manera, de igual forma, quiero mostrarles una página que también me pareció muy buena, es lo que el Ministerio de Educación nos está informando o nos está dando a conocer, ¿sí? Es sobre los proyectos de grado, ¿no? Lo que estoy mostrando en este momento. Este es un documento oficial que está dentro del Ministerio de Educación, que también nos puede servir para todos como investigadores, no solo para redacción de proyectos de grado, ¿sí? Lo he estado revisando, que es muy bueno. Obviamente esto se lo va a trabajar, lo que les decía, en el régimen Costa Galápagos 2020-2021, ¿sí? Y aquí lo que me dice en la parte de abajo es el resumen del manual de estilo de APA séptima edición, lo que yo les he tratado de enseñar o de explicar en este taller. Sin embargo, aquí viene algo nuevo que nos llamó mucho la atención, ¿sí? Que es la parte del material electrónico. Cuando hablamos de material electrónico, aquí me indica, por ejemplo, si es referencia de página web, ¿sí? Yo puedo trabajar de esta forma, me dice, ¿no? Déjenme hacer un pequeño zoom para que ustedes puedan observar. ¿Sí? Si es un video de YouTube, hasta los videos de YouTube yo puedo también colocarlos aquí. Puedo decir que es el canal RedMap del 19 de septiembre del 2017, fue publicado, ¿sí? Es un archivo de video donde habla que sobre Antanas Mocus en confesiones, ¿no? Entonces, y aquí tengo yo el link para yo poder redirigirme, ¿no? Entonces, este va a ser el link que me va a permitir observar ese video, ¿no? También podemos referenciar podcast dentro de lo que estamos hablando de material electrónico, podcast. Puedo referenciar aplicaciones móviles, puedo referenciar Twitter, ¿sí? Puedo referenciar Twitter. Aquí está cómo referenciar un Twitter, por ejemplo, de Obama. Este es un Twitter de Obama, donde aquí identifico cuál es el tweet de Obama, Barack Obama, que fue publicado el 12 de enero del 2016. ¿Cuál es el nombre, obviamente, de este artículo, de este tweet? Es el siguiente. Y el Twitter, al momento de darle clic, tendría que yo, obviamente, irme, ¿sí? A revisar o tener acceso al tweet de Barack Obama, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo acceso al tweet de Barack Obama. Yo estoy citando lo que él está escribiendo, ¿sí? Lo que él está escribiendo.
Bien, lo mismo se puede hacer con Facebook, también puedo citar de Facebook, puedo citar de Instagram, si usted revisa aquí se coloca obviamente cuál es el nombre de la cuenta, cuál es el usuario de la cuenta @NASA, que es publicada el 10 de abril del 2019, va a hablar sobre el telescopio que ellos han estado trabajando. Yo le doy clic, permitir, obviamente aquí voy a tener acceso a esta publicación, que estoy citándola dentro de mi trabajo. Entonces, eso me pareció muy llamativo, el poder también trabajar con las redes sociales, ¿sí? La parte de canciones, la parte de PowerPoint, ¿ya? Entonces, todo esto como materiales electrónicos que podemos alcanzar o citar dentro de nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Dentro de nuestro trabajo de investigación. Como el tiempo es oro, estamos ya cerca, bueno, ya hemos pasado la hora. Sí, hemos pasado la hora. Cuán importante en realidad poder conversar con ustedes, poder trabajar, poder realizar algún otro taller más adelante. Sin embargo, este es un taller que hemos traído como la empresa Nexmi para que usted pueda empaparse un poco más de lo que son las normas APA séptima edición. Algo adicional para poderles mostrar, algo adicional para poderles mostrar y usted pueda también diferenciar un poco, ¿sí? De aquí tengo un documento en Word que lo he colocado. Nada más para terminar, yo sé que están algunos ya un poco cansados por el taller, sin embargo, esto es así, ¿no? Hay que saber o conocer un poco más. El resumen sobre los mayores cambios sobre la norma JAPA de séptima edición son las siguientes. Por ejemplo, en la referencia de libros omiten ya la ubicación del editor, ya no debe ocupar la ubicación. En artículos de revista se debe incluir un número de edición, aquí ya debo incluir, como les mostraba, un número de edición. Las fuentes, bueno, ahora puedes agregar hasta 20 autores en una lista, referencias en lugares, solo se podía agregar 7, ya puedes agregar 20 autores, ¿sí? Las URL de sitios se omite la frase recuperado o acreditado. Ya no coloco ese tipo de frases directamente, obviamente, la URL. Una de estos les estoy mostrando en este momento. Sí, les estoy mostrando finalmente los creadores de normas APA nos han liberado de los detalles geográficos de un libro publicado. Si ustedes revisan aquí, sí, esta es la norma APA 6, donde aquí colocamos obviamente la parte de dónde, de Buenos Aires, sí, Argentina, directamente colocamos obviamente dentro de lo que esos libros, directamente colocamos el título del libro, sí, y nada más viene la parte sudamericana, editorial, ¿no? La editorial, eliminamos de dónde es la editorial. Ya, de igual forma, en la parte de artículos de revista, ¿sí? Aquí se va a agregar nada más el número dentro del volumen. Aquí, como ustedes observan, se va a agregar el volumen, el número nada más del volumen, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Que tienen. En la parte de autores, esto es muy importante también en la parte de autores. Sí, es que dentro de los autores, la versión incluye los nombres y el número de emisión. Aquí yo debo colocar hasta 20 autores puedo colocar aquí. Antes nada más podía colocar, como les decía, solo 7 autores. Ya puedo colocar obviamente más autores, ¿sí? Recomendaciones que algunos me están solicitando aquí o me están escribiendo. Sí, recomendaciones que ustedes me están solicitando, pues, em, bueno, aquí me dicen cómo citar un video, eso lo tenemos aquí también dentro de la norma JAPA. Centrarme en realidad en cada una de cómo citar un video, cómo citar Twitter, cómo citar Facebook, sí, nos va a tomar mucho tiempo en realidad, por eso es un taller más que todo que estamos mostrando cuál es la diferencia y ciertos tips que vamos a manejar, ¿no? Entonces, una recomendación cuando nosotros trabajemos con este tipo de normas, podamos trabajar con alguna herramienta que el mismo Word nos las entrega dentro de referencias, podemos nosotros trabajar, ¿sí? Y aquí tenemos la opción de insertar cita, ¿sí? Que obviamente esto ya sería un curso un poco más extenso para poderles explicar
cómo trabajar con todos estos campos que lo tenemos aquí, ¿sí? Donde puedo ubicar. Es algo muy fácil, ustedes ya lo pueden hacer la práctica, ya ustedes ahora, ya de insertar citas y van a observar cómo yo puedo modificar, obviamente, decir desde entre las normas APA. Pero profesor, profe Jorge, aquí dice, aquí me di cuenta que es séptima edición. Sí, correcto, aquí le va a decir séptima edición. Pero recuerde que usted al momento de citar, si yo, por ejemplo, tuviera una referencia bibliográfica de algún documento, sí, déjeme ver si puedo extraer, voy a extraer algunas citas que tengo por aquí, ¿ya? Ok. Bien, si yo tengo, por ejemplo, algunas referencias bibliográficas, obviamente a estas referencias que están aquí, yo lo que podría hacerlas, sí, es convertir bibliografía en texto estático, ¿sí? Convertir esta bibliografía en texto estático, ¿para qué? Para yo poder modificar, porque la norma, qué sé yo, la norma séptima edición me dice que no tiene que ir el año, entonces, perdón, no tiene que ir el lugar. Entonces, aquí que dice Ecuador, le quito, muy bien, le borro, muy bien, ahí nada más va a quedar. ¿Sí? Entonces, esas son algunas recomendaciones. Mire, por ejemplo, acá a Machala yo puedo quitarle y le puedo decirle nada más como la editorial Unmatch, nada más. O sea, quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces, son pequeñas recomendaciones que les puedo yo indicar. De igual forma, al momento de, por ejemplo, si fuera una cita, usted me va a decir y me va a reclamar, pero profe, usted no le está colocando el año ahí, no le está colocando el año. Muy bien, para colocar el año, aquí tenemos una opción, ¿sí? Tenemos una opción que nos va a permitir, ¿sí? Aquí nos va a permitir, obviamente, actualizar, convertir cita, editar fuente, ¿ya? Y en editar fuente, qué sé yo puedo agregarle el año, puedo agregar las páginas, ¿sí? Yo puedo decir que es la página 15, ¿ya? Aquí viene otra observación, ya para poder cerrar esto, es que me aparece como PAG. Obviamente no me pide que lo tengamos de esta forma. Lo que tengo que hacer es irme aquí y darle donde dice convertir cita en texto estático, ¿sí? Convertir cita en texto estático. ¿Ya? Y cuando lo convierto así en texto estático, yo ya puedo modificar y yo ya tendría, obviamente, aquí yo tendría ya mi cita. Miren, por ejemplo, lo tendría de esta forma. Ya está con una norma APA, tendría mi documento con una norma APA de séptima edición, ¿sí? Entonces, esto como recomendación, como les digo, para que podamos finalizar ese taller. Hay mucho más de qué hablar. Ustedes se van a quedar con muchas más interrogantes. Esa es la idea, que se queden con más interrogantes, porque aquí yo sí los invito a ustedes a que puedan revisar este manual que está aquí, estas normas que está aquí, ¿sí? Donde usted puede revisar, ¿sí? Donde tenemos aquí la parte de referencias, de figuras, todo lo que está aquí, ¿sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones. Alguien me preguntaba, pero es que hay también un programa que se llama Mendeley, ¿sí? Mendeley. También hay un programa Mendeley que usted lo puede descargar. Algo interesante de eso es que yo no tengo que ir buscando dónde está la página, si es una página web, dónde está el autor, si es un libro, dónde está el libro. Este programita lo que hace es extraerme toda la información que está ahí, toda la información, y directamente con las citas que tengo aquí, como usted lo observa, de Mendeley, ¿sí? Conectada a Word, obviamente me va a extraer todos los archivos o todas las citas. Es mucho más rápido, ¿sí? Bueno, yo espero en realidad que les haya gustado, espero que se queden con más interrogantes, ¿sí? No, obviamente con la finalidad de que ustedes puedan, puedan investigar, puedan revisar, puedan empaparse mucho más. Y si en algo obviamente he aportado, pues me regalan un aplauso y me regalan un gracias en esta red social, ¿sí? Que estamos transmitiendo. Pueden igualmente escribir, pueden pedirnos información. Agradecerles una vez más a todos ustedes. Si necesitan mucho más talleres, estamos para servir. Visiten nuestra página web. No se olviden de regalarnos, por favor, un like aquí en nuestro sitio de Facebook, ¿sí? Ya
Alexander les estuvo pasando www.facebook.com/NesmiNet. Regálenos un me gusta a esta página, ¿sí? Regálenos un comentario positivo, regálenos un comentario constructivo para poder mejorar parte de la formación. A todos las personas que se están conectando o están ahora recién observando este video, les invito a que lo revisen a todo el video, ¿sí? Este es un producto en realidad que lo hemos sacado de parte de Nesminet con todos nuestros colaboradores, nuestro equipo. Tenemos una plataforma completa que es nesmi.net, que es la plataforma de aprendizaje. Actualmente tenemos algunos cursos muy bonitos, como es el de Excel, si desean, para docentes. Tenemos el curso de Microsoft, el manejo de Microsoft, ¿sí? Y también tenemos otro curso de Moodle, curso de diseño gráfico, tenemos cursos de contabilidad. De mi parte, de parte del equipo, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Es bonito volver salir al aire y tener obviamente ese cariño de parte de ustedes con el gracias, con las motivaciones que ustedes nos escriben ahora, ¿sí? Muchas gracias a todos, infinitas gracias y que tengan una feliz mañana y una feliz tarde. Bendiciones a todos, a toda su familia.